Bueno, arrancamos con el Salmo 119, ¿sí? Lo cual se titula Excelencias de la Ley de Dios, pero también se lo conoce como himno a la palabra de Dios o la grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Esos son algunos de los títulos principales que vamos a encontrar este Salmo. Como sabemos, es el Salmo más largo que hay en la Biblia, con 176 versículos, ¿sí? El autor no se sabe, ¿sí? No se sabe quién es el autor. Sí hay una leve discusión, o por así decirlo, que los comentaristas, los estudiosos antiguos, dicen que fue David, ¿sí? Que fue David que lo compuso a lo largo de toda su vida. Y algunos comentaristas modernos de este siglo, podemos decir, que fue escrito en el post-exilio, post-exilio, pero el exilio que fue hecho por Nehemías y Esdras. Y también puede ser el autor David, pero en sí no se sabe quién lo escribió. Y Spurgeon dice, ¿no? Un teólogo muy famoso dice, si Dios no plasmó quién fue, es porque no es necesario. Y también otros dicen que también no se lo atribuyó a nadie para que sea exaltada la palabra de Dios, más nadie más. Bueno, lo que sí se cree, y ahí van conjuntos los estudiosos antiguos y los de hoy día, que fue escrito en un periodo de mucho tiempo, por algo fue como una compilación de muchas cosas que se unieron. Y ante esto hacen la comparación de que este Salmos no es como los que veníamos estudiando, que se podían denominar salmos cadenas, por así decirlo, como que va unido, entrelazado, que un eslabón une a otro eslabón, vieron cómo son las cadenas que van. Este se dice que es como un salmo perla. ¿Por qué? Porque cada perla, cada sesión de este salmo tiene el mismo valor que el del lado, que el que le sigue, pero que a su vez tiene su valor independiente. Y bueno, empezando más en la introducción, ¿no?, de este salmo, es un salmo acróstico, como veníamos estudiando, lo cual utiliza las 22, ¿sí? las 22 letras del alfabeto hebreo, y bueno, y tiene justamente este salmo tiene 22 sesiones, y cada sesión está dividida en 8 versículos, ¿sí? Y empieza cada sesión con una de estas 22, 22 letras del alfabeto. Dice que esto sucede, y también es el único salmo que pasa esto, igual que Lamentaciones 3. Así que cuando estudiemos Lamentaciones 3, como que va a ser parecido. Y bueno, y este salmo es para glorificar a Dios y a su palabra, ¿sí? Es todo lo que vamos a encontrar ahí en este salmo, en estos versículos, es todo haciendo referencia, ¿sí?, a la palabra de Dios. Y es tan enfocado el énfasis en la palabra de Dios, que de 176 versículos que tiene, 171 hablan o mencionan algo de las escrituras, de las palabras de Dios, con estas 8, ¿sí?, palabras que vemos acá. La ley, que es el Torá, se repite 25 veces en este salmo, y el significado que tiene es enseñar y dirigir, ¿sí? La palabra se repite 24 veces y viene de la palabra hebrea dabar, ¿sí?, que viene a ser la palabra hablada y revelada por su siervo. Después sigue la palabra juicios, ¿sí?, que viene del mispatim, y se repite 23 veces en el Salmo, y significa, se puede decir que es juzgar, determinar, ordenar, discernir. Después sigue testimonios, ¿sí?, que se repite 23 veces y viene del eudit, ¿sí?, y viene a ser los testigos, ¿sí? La palabra se traduce a eso, testigos. Después están los mandamientos, ¿sí?, que se repiten 22 veces y viene del miswat o miswot, y se traduce como autoridad, directiva
o derecho de dar órdenes. ¿Sí? Después están los preceptos, que viene de la palabra pikudim, ¿sí? 21 veces se repiten en este salmo, y significa, o sea, hace referencia a ese oficial, a ese supervisor, esa persona o eso que se ocupa de ver los detalles, de ir a eso, a solamente encargarse de los detalles de eso tan minucioso. Después, ¿sí? Preceptos, después está otra vez la palabra, ¿sí? Que se repite 19 veces, y esta es del mirab, también es similar a esta, solo que esta palabra va a esa denotación y a cualquier cosa de que Dios ha dicho, o ordenado o prometido. Esta significaba una palabra hablada, y esta va directamente a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha ordenado o prometido, o como esas promesas que a veces están por cumplirse en la Biblia. Bueno, esto es lo que significa. Y en Salmos vamos a encontrar todos estos. Arranca este salmo con la palabra Aleph, ¿sí? Que significa principio, y vamos a encontrar en el versículo 1 y 2 que habla sobre las bienaventuranzas de aquellos que caminan en base a la palabra, de los que caminan en la palabra de Dios y que tienen anhelo de hacerlo. Habla de esa bendición declarada, ¿sí? Y vamos a ver ahí que dice de todo corazón, buscar con todo corazón. Por eso habla, ¿no?, de aquellos que son bienaventurados, de los que lo buscan. Y también, ¿sí?, hace mención, ¿sí? Me quedé, perdón. ¿Sí? Que el caminar, ¿sí? Bienaventurados los de perfecto camino, el que camina en eso es una bendición, está bajo esa bendición, y que sí, allí en el versículo dice, y con todo corazón le buscan, que no es solamente para darle honra a Dios, ¿sí? No solamente para darle honra a Él, sino porque de verdad buscan agradarlo. Y también sí habla de un corazón quebrantado, ¿sí? Y no es aquel corazón dividido, ¿sí? Viene a ser de ese corazón que está quebrantado, pero a la vez un corazón completo. En el versículo 3, ¿sí?, vamos a ver que dice, ojalá fueran ordenados mis caminos, ¿sí?, para guardar me estoy perdiendo, pues no hacen inequidad los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí el versículo 3 y 4. Y ahí describe una bienaventuranza sobre la pureza que hay, ¿sí? Y esa pureza no es iniquidad, no es sobre aquellos que hacen iniquidad, sino que es una bienaventuranza deseada, ¿sí? Es algo que quieren, algo que anhelan, ¿sí? Y del versículo, ¿sí?, 4 al 8, también el salmista hace una conexión de lo que es la obediencia con lo que atrae esa obediencia, que la obediencia atrae una bendición, que el caminar en obediencia es un camino de bendición. Entonces, por eso él habla de que sean guardados, no solamente para hacerlo, ¿sí?, para cumplir los mandamientos, los estatutos, sino también para vivirlo y para guardarlo para sí mismo. En el versículo 5, donde dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿sí?, él ahí hace notorio el salmista algo personal, y algo también que se deja registrado como para que nosotros podamos también tomarlo cuando nosotros estemos pasando por algún momento y pedirle a Dios, ¿no? Ojalá fuesen ordenados nuestros caminos. Entonces quiso allí poner algo como un testimonio, por así, más personal, más que nosotros podamos tomarlo de él. En el versículo 6, ¿sí?, aparece una palabra muy que no nos gusta, ¿no?, por así decirlo, no seas. Entonces no sería yo avergonzado, a veces nos avergüenza lo que es el caminar en Dios, el decir que voy a la iglesia, cosas así, pero sí, acá, ¿sí?, el salmista hace referencia
a poder tener una vida sin esa vergüenza. Dice, la vergüenza es un fruto del pecado, ¿sí? Es esa conciencia culpable que está ahí y que nos avergüenza. Pero también hay otra vergüenza, que es una conciencia tierna, que es un mérito, es un acto de gracia. A veces cuando, no sé, nos felicitan o nos hacen pasar al frente, esa vergüenza es buena. Ahora, después está esa de la que queremos esconder, eso es porque es un fruto del pecado, lo cual ahí es donde tenemos que pedirle a Dios, ¿sí? Que nos, como dice el salmista, nos ayude, ¿no? A guardar esos estatutos para no caminar en eso. Y en el versículo, ¿sí? 8, antes, ahí cuando termina el 8, ya empieza otro subtítulo, ¿sí? Que es otra palabra hebrea, que es bet, ¿sí? Esa palabra se traduce como una casa o casa de seguridad, ¿sí? Y ahí empieza a relatar en los versículos que siguen como esa pureza de vida, ¿sí? Como esa meditación que hay que tener en la palabra de Dios para justamente poder tener el corazón más limpio, para que nuestro corazón pueda añadir y conservar la palabra de Dios. Y también, ¿por qué? Porque en versículos más adelante se va a encontrar ese versículo tan conocido que dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Y es esto, ¿no? Que tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, que esa palabra de Dios sea en nuestro corazón, halle cabida, ¿sí? Como que nuestro corazón esté preparado para guardar esa palabra y ahí el joven encontrará una vida limpia a través de la palabra de Dios, ¿no? En el versículo 10 y 11, ¿sí? Acá nos enseña y nos explica cómo se guarda la palabra de Dios. Y dice, con todo mi corazón te he buscado, ¿sí? No me dejes desviarme, ¿sí? Y ahí vemos una dependencia de Dios que le pide a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, también son pautas que el salmista nos da, y todas estas pautas es para que no podamos pecar contra Él, ¿no? Dice, para no pecar contra ti. En el versículo 12, ¿sí? Vamos a ver una oración y acá empieza una sucesión de oraciones en varios versículos y esta en el versículo 12 es una oración pidiendo la instrucción, ¿sí? Diciendo bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y sigue, ¿sí? En el del 13 al 16 con una declaración de compromiso, ¿sí? Compromiso diciendo con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca, me has gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Después dice, meditaré, consideraré, pero regocijaré. Y así le pide, ¿no? Esa sabiduría y esas instrucciones para poder seguir con su palabra. En el versículo, y ahí nuevamente hay otra palabra griega, ¿no? Limitando esas sesiones, culminando que es Gimel, ¿sí? Que esta palabra significa ayuda a necesitados, ¿sí? Y es la palabra de Dios que la necesitamos cuando hay pruebas, ¿sí? Cuando hay pruebas en la vida, bueno, es ahí donde Dios, ¿sí? Actúa. Y es una oración, estos versículos el versículo 17, es una oración pidiendo la bendición para poder guardar la palabra de Dios. Y él ahí dice, ¿no? Y dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Es el deseo del salmista pidiéndole a Dios esa bendición para poder guardar su palabra, porque si no es Dios ayudándolo, él no lo va a poder hacer. Continúa el versículo 18, que viene a ser una oración pidiendo el discernimiento para poder entender la palabra de Dios, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? En estos versículos, ¿sí? El salmista le pide, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista reconoce que solamente Dios lo puede hacer. Por eso nos deja plasmadas las excelencias aquí para poder ir, ¿sí? Ese punto inicial para poder hacer una oración, por así decirlo. En estos versículos vamos a encontrar, mira,
necesito discernimiento, bueno, acá tengo ese comienzo, ese tic de ayuda, por así decirlo. Vemos del versículo 19 al 20, también como una oración pidiendo la revelación, y acá como que él añora, como que él siente algo de la palabra de Dios, como esa hambre, como esa sed, y se expresa como forastero, y dice, forastero soy en la tierra, ¿sí? No encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma, como esa desesperación pidiéndole ayuda a Dios, que lo sacie, que lo ayude, que su palabra quede en él para el día a día poder transitar esta vida como Dios quiere, ¿no? Forastero, eso como que está de paso. Del versículo 21 al 24 es una oración pidiendo el refugio de la palabra de Dios, y ahí encontramos la palabra oprobio, que es una expresión de desaprobación, de decepción, ¿sí? Y él allí las menciona: aparta de mí el oprobio y el menosprecio. El menosprecio es una persona que se cree, que hace, menosprecio sería aquel que ve a la otra persona por debajo, que no la ve consideración, que para ella vale menos, que es inútil, que no vale nada. Eso, entonces él le pide: aparta de mí el oprobio, aparta de mí la desaprobación, y aparta de mí el querer considerarme más que el otro. Y sigue otra, la última palabra de este alfabeto, ¿no? Dalet, que significa puerta o entrada, ¿sí? Y acá hay como que le pide como que lo avive, ¿sí? Que lo avive de ese lugar de donde nació, es como una oración de avivamiento para esa alma que él siente que está muerta, esa alma que está abatida. Entonces él le pide en los versículos que le enseñe, que los haga entender, que hace una petición de fuerza, porque siente que su alma, que él por dentro está menguando. Entonces él le pide para que él pueda elegir el camino de la verdad. Y en los últimos dos versículos, 31 y 32, dice: rescátame, ensancha mi corazón. Y así termina esta sesión, ¿sí? Hasta el versículo 32 del Salmo 119.